Después de la muerte de Moisés, 5 revelaciones brutales que nunca dirían en la Biblia. La noche había caído en el desierto, y una brisa gélida soplaba entre las sombras de las dunas. Era un ambiente casi sobrenatural, como si la tierra misma estuviera conteniendo el aliento, preparando a los hombres para lo que estaba por suceder. Moisés había desaparecido, y con su partida, una sombra envolvía al pueblo de Israel. Whisperings escalofriantes recorrían las tiendas, se hablaban secretos que jamás debieron salir a la luz, revelando verdades que harían temblar a los más fuertes. Un altar de piedra, cubierto de símbolos antiguos, yacía escondido entre las arenas. Aquellos que osaban acercarse podían oír un murmullo sibilante, como si las piedras mismas hablaran sobre la maldición que acechaba a aquellos que habían seguido a Moisés hacia la libertad. Los ancianos del pueblo, con los rostros empañados de miedo, intercambiaban miradas llenas de temor. ¿Qué había realmente detrás de la desaparición de su líder? En sus corazones sabía que no eran solo rumores, había una fuerza oscura en juego. Las llamas de las hogueras danzaban como los espíritus que parecían estar atrapados entre el cielo y la tierra, y cada chispa parecía un grito desesperado por atención. Eran 5 revelaciones que habían sido ocultadas, secretos que perturbaban incluso a los más callados. ¿Qué pacto hizo Moisés para conseguir su poder? ¿Qué maldad acechaba en el desierto, esperando por su momento de resurgir? El tiempo apremiaba, una sensación de anticipación y horror llenaba el aire. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscripto sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale a me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. Las revelaciones estaban a punto de ser desveladas, y cada segundo que pasaba era un eco de advertencias que resonaban en la oscuridad. ¿Quién se atrevería a enfrentarse a la verdad? El viento sopló más fuerte, llevando consigo un lamento que se sentía como un aviso. Esa noche, el destino de los israelitas estaba sellado, atrapado entre la oscuridad y la inminente verdad. ¿Qué descubrimientos terribles aguardaban a la luz del día? La historia apenas comenzaba, y ya había una inquietante expectativa por saber lo que depararía el mañana. Una tormenta se gestaba en el horizonte. La arena se arremolinaba en torbellinos, y un oscuro presagio llenaba el aire. A medida que el viento aumentaba su fuerza, los murmullos entre las tiendas se tornaban más intensos, y los ancianos comenzaron a reunir a los jóvenes en un claro. Las sombras danzantes de las hogueras lanzaban ecos de temor en los rostros pálidos, la incertidumbre palpaba el ambiente, llenando el corazón de cada israelita de un inquietante terror. En el centro de la multitud, un hombre de edad avanzada, conocido como Elián, alzaba su voz temblorosa. Con un movimiento de su mano, pidió silencio. Su mirada profunda y cansada reflejaba años de travesías, de fe y de sacrificios. Hijos de Israel, comenzó, cada palabra retumbando como un trueno en la noche, el vacío que dejó Moisés grita en nuestra soledad. Pero debemos ser valientes. Esta oscuridad no es solo la ausencia de nuestro líder. Es también una señal de lo que está por venir. ¿Qué quieres decir? Preguntó Sarai, una joven temerosa cuya familia había seguido a Moisés desde Egipto. Sus ojos brillaban con curiosidad y miedo. La multitud se volvió hacia ella, expectante. Hay secretos entre nosotros, secretos que Moisés nunca nos reveló. He escuchado historias de un pacto oscuro, de la fuente de su poder. Estas revelaciones son el precio que hemos de pagar por nuestra libertad, Elián confesó, y un escalofrío recorrió a cada persona en el claro. La atmósfera se tensó,
y un murmullo de incredulidad empezó a esparcirse. En ese momento, un gemido profundo emergió del altar escondido, y las piedras comenzaron a temblar. La bruma en torno a ellos parecía cobrar vida. Un resplandor tenue iluminó la brigada de ancianos mientras Elián continuaba. Con cada milagro que Moisés hizo, algo oscuro se apoderaba de su esencia. La tierra está diciendo que hemos sido elegidos para cargar con el peso de su pacto, pero también podemos romperlo. Los murmullos crecieron. Las miradas escépticas se volvieron hacia el altar, como si la piedra misma llamara a todos ellos a rebelarse. Era evidente que Elián hablaba de un poder que podría ser tanto salvador como destructivo. Hay una profecía, los 10 gritos del desierto, que se encuentra escondida en la tierra. Necesitamos descubrir la verdad. Debemos actuar antes de que la oscuridad nos consuma, imploró Elián, mientras el viento aullaba su desesperación. De repente, un estallido de luz surgió del altar, y todos dieron un paso atrás, aterrorizados. Una sombra oscura emergió de las profundidades de la piedra, tomando forma. Era una figura conocida por todos, Moisés, pero distorsionada, como si cada acto heroico que había realizado hubiera dejado cicatrices profundas en su alma. Su mirada reflejaba una lucha interna, y cada corazón en el claro sintió un latido de horror y compasión. Moisés, es él, murmuraron unos a otros, incapaces de procesar lo que veían. Pero algo en su postura advertía que no era el mismo líder que había guiado a su pueblo. La oscuridad que parecía acecharlo amenazaba con devorar a todos a su alrededor. Ustedes me han seguido, pero hay algo que deben saber, la voz de Moisés resonó en sus corazones. No todo lo que se perdió puede ser recuperado, y no todo lo que brilla es oro. La tensión creció, y una pregunta flotaba en el aire. ¿Qué secreto había estado guardando Moisés? La noche se sumía en una espera mortal. La verdad estaba al alcance, pero el miedo crudo ante lo que se descubriría aplastaba a todos los presentes. ¿Podrían enfrentarse a lo que Moisés había traído de regreso? Estaban listos para conocer la verdad, por oscura que fuera. El viento aulló de nuevo, llevando consigo una advertencia. El tiempo se agotaba, y el destino del pueblo podría estar atado a esa sombra reveladora. ¿Qué precio tendrían que pagar para romper el ciclo de oscuridad? La sombra que había emergido del altar se deslizó hacia adelante, como un demonio liberado de su prisión. La multitud retrocedió, temerosos de lo que pudieran descubrir y de lo que eso significara para ellos. La esencia de Moisés, ahora distorsionada y opresiva, parecía envolverlos y, al mismo tiempo, revelarse como una advertencia pesada. Elián dio un paso hacia la figura, su valentía encarnando una última chispa de esperanza. ¿Qué es lo que nos escondiste, Moisés? Responde a nosotros. Responde a tu pueblo. Su voz retumbó, desafiando la oscuridad que amenazaba con tragarlos. Una pausa tensa se estableció, como si el mismo aire retuviera la respiración. Lo que descubrí en el monte no fue solo orden, lecciones de vida, sino secretos que desgarran el alma. Exclamó Moisés, su voz resonando con ecos de dolor. Las plagas, el mar que se partió, cada milagro tuvo un costo. No solo para el enemigo, sino para mí. He sido un prisionero de aquel pacto sombrío, he vendido mi alma por la libertad de ustedes. Las pieles de los presentes comenzaron a erizarse. Aquello que alguna vez fue un símbolo de esperanza era revelado como un adjudicado a una condena eterna. Estaban divididos entre el horror y la compasión. Sarai, sintiendo cómo la angustia apretaba su pecho, susurró, pero, Moisés, ¿hay alguna forma de liberarte? ¿De liberarnos a todos? La figura oscura arqueó su cuerpo en un gesto sombrío. Solo hay un camino, pero es peligroso. Hay que desenterrar los secretos que el desierto se ha llevado, incluso si eso significa despojarse de nuestras propias verdades.
Y mientras su voz se había llenado de decisiones fatales, la tormenta por fin estalló, como si la tierra misma respondiera a la revelación. Los truenos resonaron, y un viento helado recorrió el claro. Uno de los ancianos, tembloroso y asustado, gritó: ¿Estamos dispuestos a arriesgarlo todo por las revelaciones de un hombre que se ha convertido en sombra? El caos se desató. Algunos querían huir ante el terror, mientras que otros, llenos de determinación, clamaban por respuesta. Elián se mantuvo firme. Debemos decidir. ¿Qué queremos ser, prisioneros de nuestras sombras o guerreros de la verdad? El aire estaba cargado de electricidad. La multitud se dividió, y en medio del tumulto, la luz del altar comenzó a brillar con mayor intensidad, como si estuviera llamando a aquellos que se atrevían a acercarse. Sarai, impulsada por un anhelo de verdad, dio un paso adelante, incapaz de resistir la tentación de descubrir lo prohibido. «Detente», gritó Moisés, su figura tambaleándose. «No debes entrar allí», no sin comprender el precio, pero sus palabras llegaron tarde. Ella ya estaba demasiado cerca del umbral de lo desconocido. Todo se tornó en un giro frenético. La arena comenzó a levantarse en torbellinos que apuntaban hacia la luz, y una grieta se abrió en la tierra misma. En ese instante, el claro se convirtió en un campo de batalla entre la luz y la oscuridad, una batalla que se había librado durante siglos, y que ahora estaba a punto de culminar. Moisés, luchando contra las sombras que lo devoraban, alzó los brazos como si implorara: «Si entras, jamás habrá marcha atrás, y la verdad que buscas puede resultar más aterradora de lo que te imaginas». La mente de Sarai se llenó de dudas. ¿Era el momento de conocer los secretos ocultos, o deberían sucumbir al miedo y retroceder a la ignorancia? El silencio se aglutinó nuevamente mientras la grieta en el suelo parecía invitarlos a todo o nada, a dar el paso final en una aventura que cambiaría su destino para siempre. ¿Qué vais a hacer, hijos de Israel? ¿Huir de lo que son, o enfrentarse a lo que podrían llegar a ser? Resonó la voz de Elián. La ferocidad de la tormenta y el dilema que enfrentaban jamás había sido tan palpable. ¿Descubrirían la verdad antes de que la oscuridad consumiera todo a su paso? El peso de la decisión caía sobre todos ellos. Mientras la grieta emitía un cántico siniestro, el futuro se desvanecía entre sus dedos. Y justo antes de que la tormenta alcanzara su clímax, un grito desgarrador rompió la noche, un llamado de advertencia que podría cambiar todo para siempre. ¿Quién se atrevería a escuchar? Sarai se detuvo, sus pies aferrados al suelo, sintiendo cómo la energía del lugar pulsaba a través de su cuerpo. La grieta ante ella parecía latir, invitándola a cruzar el umbral hacia un destino incierto. Los murmullos a su alrededor se convirtiendo en ecos difusos, cada voz un susurro de temor y esperanza. Elián se abrió paso entre los que dudaban, su rostro iluminado por la luz del altar. No se rindan ahora. Todo lo que hemos vivido, toda nuestra lucha puede significar algo. La verdad, sea cual sea, podría redefinirnos. Su mirada penetrante buscó la de Sarai, un vínculo silencioso que parecía disipar parte del miedo. Pero Moisés, o lo que quedaba de él, se tambaleaba. Sarai, no lo hagas. La luz puede ser un faro, pero también puede deslumbrarte y guiarte hacia la perdición. Su voz, aunque temblorosa, contenía una urgencia desesperada. No puede haber perdición más allá de la sombra en la que hemos estado viviendo, exclamó ella, sintiendo con cada palabra el fuego interno crecer. La multitud ahora giraba entre esperanza y terror, pero una llama de determinación empezaba a arder en su interior. Sin más tiempo que perder, Sarai dio un paso adelante. La grieta parecía gritar por ella, y el viento susurraba secretos arcanos. Sus ojos brillaban con la determinación de descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. Tan pronto como cruzó el límite, el mundo a su alrededor cambió. Colores brillantes explotaron en su mente, y fragmentos de visiones comenzaron a aflorar, como notas de una sinfonía olvidada.
De repente, la grieta emitió un grito estremecedor, y las sombras a su alrededor se agitaron violentamente. Los rostros de los presentes se tornaron en máscaras de horror mientras la oscuridad se precipita hacia Sarai, anhelando reclamarla. Sarai, gritó Elián, pero ya era demasiado tarde. La luz la abrazó, abduciéndola en una mezcla de desesperación y revelación. Todo a su alrededor se desvaneció, su mente llena de imágenes, Moisés enfrentándose a la rabia de un Dios distante, liberando plagas que nunca debieron ser desatadas. Vio el sufrimiento, la traición y la profunda desesperanza de su pueblo. Entonces, la visión cambió, y la figura de Moisés se volvió nítida, su cara mostraba el peso de la condena. He hecho cosas que no puedo reparar. El precio de la libertad es la desgracia eterna. La sombra lo devoraba, y la verdad punzante de su pacto maldito atravesó la realidad como un rayo. De pronto, Sarai fue expulsada de la grieta y aterrizó de rodillas en el suelo ardiente. El aire la rodeó, lleno de una claridad ensordecedora. La multitud la miraba, sus ojos llenos de preguntas. ¿Qué has visto?, preguntó uno de los ancianos, su voz temblando con miedo y curiosidad. Lo que Moisés dijo es verdad. No solo somos prisioneros de nuestras sombras, sino de nuestros propios pecados. Su voz se quebró un instante. Hay un camino, pero también hay un precio. El sacrificio no se limita a la batalla, requiere más de lo que cualquiera de nosotros está dispuesto a dar. Las palabras flotaron en el ambiente cargado de tensión, y de repente, el aire volvió a hacerse pesado. Las sombras, ahora más inquietas, buscaban un nuevo objetivo. Un estremecimiento recorrió la multitud, y cada uno empezó a temer lo que podrían perder. Moisés, en su forma oscura, tomó un paso hacia adelante. Estoy a punto de revelaros el secreto. La grieta oculta más de lo que imaginas. Solo un acto de fe puede revertir esto, pero no todos sobrepasarán la prueba. La amenaza en su voz resonó en sus corazones y la tormenta rugió en el horizonte, mientras las nubes espesas se acumulaban sobre ellos. Un nuevo grito desgarrador resonó. El cielo se oscureció y un rayo iluminó un camino hacia un destino aterrador. Era el momento de elegir entre la sombra, su dolor, o la luz, su verdad. Y así, en medio de sus elecciones, un hecho quedó latente: el sacrificio podría ser el inicio de su verdadera liberación o su completa destrucción. El dilema se cernía sobre ellos como la tormenta misma, y la pregunta más aterradora resonó en su interior. ¿Estaban listos para enfrentar la verdad, aunque ésta significara la pérdida de lo que más amaban? El aire se tensó como un arco a punto de soltar su flecha, y Sarai sintió el peso de la mirada de la multitud sobre ella. La revelación la había atravesado como un relámpago, y la urgencia se hacía palpable en cada mirada y en cada susurro que circulaba entre los presentes. La tormenta rugiente en el horizonte ofrecía una imagen dolorosa de lo que estaba por venir, un espejo de sus propios temores. Elián se acercó, la preocupación marcando sus rasgos. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, la voz entrecortada, como si cada palabra pudiera desatar el caos. Debemos estar unidos. La luz puede ser el camino, pero no podemos dejar que el miedo nos divida, insistió Sarai, aunque una parte de ella dudaba. Su visión de Moisés aún la atormentaba, la carga de sus palabras resonando en su mente. El sacrificio musitó, sintiendo el eco en su corazón. Pero, ¿qué sacrificio? La tormenta continuaba su avance, el viento aullaba y arremetía contra la piel de los que estaban reunidos. Una ráfaga violenta agitó las llamas del altar, enviando chispas volando hacia el cielo oscuro. Moisés, envuelto en sombras, observaba desde la distancia, como un espectador de la tragedia que parecía inminente. Un anciano en la multitud, temblando, exclamó: «No podemos permanecer aquí. La oscuridad se avecina». Murmullos de pánico comenzaron a brotar entre los presentes, cada uno presionando hacia el pánico, temiendo que fueran las últimas horas de luz antes del abismo. «Deténganse», ordenó Sarai, y su voz se alzó sobre el tumulto.
Si nos dejamos arrastrar por el miedo, será una rendición. Debemos ser valientes, y eso vale más que cualquier sacrificio. La libertad no dependerá solo de acciones físicas, sino de nuestras decisiones. La multitud la miraba con mezcla de temor y admiración. Algunos aún se aferraban a la esperanza, otros veían la sombra de la derrota sobre sus rostros. De repente, una explosión de luz proveniente de la grieta forzó a todos a girar la vista. La grieta comenzaba a transformarse, su forma cambiaba y vibraba como si la misma tierra reclamara respuestas. «La grieta», gritó Elián, sus ojos reflejando asombro. «Está revelando algo. Debemos acercarnos», pidió Sarai. La energía que emanaba de aquel lugar parecía irradiar respuestas. Con tímidas pero decididas pasos, la multitud la siguió, el miedo aún tangible pero ahora acompasado por una chispa de esperanza. Cuando llegaron al umbral, la luz parpadeaba como una campana en el silencio. Sarai se dio la vuelta, mirando a los rostros expectantes. «Caminaremos juntos. Sabremos la verdad, y si algún sacrificio es necesario, lo haremos unidos». Levantando una mano, Sarai atravesó la luz. Este nuevo entorno no era el mismo que antes, las sombras flotaban en las esquinas, pero la luz tecía un tapiz de posibilidades. Escuchó voces, risas, ecos de vidas pasadas. Decenas de historias entrelazadas en un solo momento. «¿Qué es este lugar?», preguntó un joven, mirando a su alrededor con una mezcla de asombro y temor. «Es donde los secretos encuentran la luz», respondió Sarai, aunque ella misma no estaba segura. Justo entonces, una voz resonó tras ellas, profunda y poderosa. «¿Estás preparada para aceptar el verdadero costo de la libertad?». Sarai se volvió y vio la figura de Moisés avanzando de entre las sombras, su rostro ahora visible, una mezcla de angustia y determinación. «Hay un precio que pagar y no todos sobrevivirán para contarlo». Mientras esas palabras se instalaban en la mente de Sarai y de los demás, un estruendo sacudió el aire. La grieta comenzó a cerrar, pero no sin antes dejar caer una sombra alargada que parecía moverse con vida propia. La multitud retrocedió, cuestionándose si realmente estaban listos para conocer la verdad completa. El momento de la revelación se acercaba, y el quiero saber, el impulso de descubrir, llenaba el aire como un fuego inextinguible. La pregunta se encadenó en sus cerebros, estaban listos para enfrentar no solo la luz, sino también la oscuridad que la rodeaba, y lo más aterrador, qué secretos vendrían a la vida con cada sacrificio que estaban dispuestos a hacer por la esperanza de libertad. La luz que irrumpía del portal parecía tener vida propia, danzando y girando en sucesos voraces, como un reflejo de las emociones que atormentaban a la multitud. Sarai sintió que la sombra alargada se deslizaba por el suelo hacia ella, como un depredador acechando a su presa. «Retrocedan», gritó un hombre mayor que, impulsado por el pánico, se apartó de la luz. «No sabemos lo que puede salir de ahí». Moisés avanzó, su mirada fija en Sarai, pero había algo diferente en su postura. Era como si la figura que antes había inspirado confianza ahora estuviera impregnada de un manto de oscuridad. «La verdad no es siempre lo que esperamos, Sarai». Sus palabras se arrastraban, pesadas, como el eco en un abismo, un estremecimiento recorrió la espalda de Sarai. La multitud murmuraba, un mar de preguntas en sus rostros. ¿Era este el precio que había mencionado Moisés? La incertidumbre creció, abriéndose como una grieta en su corazón. «¿Cuál es el sacrificio?», preguntó Elián, su voz quebrándose. «¿Por qué somos los elegidos para cargar con este peso?». «Porque la revelación construye fortalezas y susurra secretos en medio de la tempestad», contestó Moisés, la voz ahora solo un susurro. «Cada sacrificio es una decisión que repercute en el destino de muchos». De repente, la grieta estalló en una explosión de energía. Sarai sintió que el aire se tornaba denso. «¿Qué están ocultando?», preguntó, su voz en un grito desesperado.
La explosión de luz repentinamente se tornó oscura, revelando imágenes fugaces flotando en el éter. La multitud retrocedió, sus rostros reflejaban miedo. Algunos se cubrieron los ojos, incapaces de enfrentar el horror que la oscuridad comenzaba a mostrar. Sarai luchó contra la tentación de desmayarse ante lo que veía. Eran visiones de familias destrozadas, de traiciones y lealtades quebradas, fragmentos de su propio pasado, de su historia. Todo un relato tejido en dolor. Sarai, llamó Elián, atrapado en la confusión. No podemos permitir que esto nos consuma. Pero había algo más en juego. El ambiente se podía cortar con un cuchillo. A medida que la oscuridad escupía sus visiones, Sarai se atrevió a mirar más allá. «Es un ciclo», exclamó, reconociendo el patrón. «No son solo rostros, son todos los que hemos perdido, aquellos que no logramos salvar». Moisés asintió lentamente, sus ojos ya desprovistos de la energía que definía a un líder. La luz es un regalo, pero también un castigo. Solo aquellos que están dispuestos a afrontar su propia sombra podrán ser realmente libres. Un grito rompió el silencio, uno de los jóvenes se había dejado arrastrar por las visiones, derrumbándose de rodillas, ojos desorbitados. «No quiero ver más», clamó, y un silencio sepulcral se instauró en el aire. Todos parecían compartir su horror. La luz palpitante se oscurecía con cada revelación. Sarai sintió un nudo en la garganta. La fuerza del mensaje resonaba en todas partes. «El sacrificio, Moisés, ¿por qué no nos lo dijiste antes?» El aire vibraba en intimidad mientras el viejo líder se acercaba hacia ella. «Porque no hay manera de escapar de lo que somos. Así que escojan, elijan lo que están dispuestos a perder». La sombra alargada finalmente tomó forma, extendiéndose hacia ellos como un tentáculo amenazante, prometiendo destrozar todo a su paso. La multitud se agolpaba, cada uno aferrándose a la esperanza, aludidos a un futuro que no se veía claro. ¿Estamos listos para enfrentar nuestros propios demonios? La pregunta flotó en el aire como un eco distante, y el aliento colectivo se detuvo un instante. Sarai extendió su mano, como si en ese gesto pudiera otorgar fuerza a todos. Si juntos enfrentamos la oscuridad, podremos encontrar la luz. Pero, debemos estar preparados para lo que descubriremos. Entonces, un rayo de claridad cruzó por su mente. Justo cuando la sombra se abalanzaba, una voz interior le decía que la respuesta estaba escondida entre los sacrificios y los secretos que condenaban más de lo que liberaban. La pregunta volvió a resonar en su cabeza, abrumadora: ¿estaban listos para el sacrificio, incluso cuando la esperanza se columpiaba entre la luz y la oscuridad? Pero en ese preciso momento de introspección, la grieta empezó a abrirse de nuevo, revelando misterios aún más profundos. Algo dentro de ella lo sabía, el verdadero horror apenas comenzaba. El aire se volvió electricidad, cargado de una energía corrosiva que hacía vibrar los cuerpos de la multitud. Sarai sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal mientras la sombra, ahora tangible y envolvente, comenzaba a cambiar la forma de sus temores. Rugidos ahogados surgieron de sus labios, sonidos de desesperación que se entrelazaban con el eco de risas lejanas, risas siniestras. «Moisés», gritó Elián, desesperado, entrelazando sus manos como un súplica. «No podemos dejar que esto nos consuma». Pero Moisés, en ese estado tan distante, simplemente observaba, sus ojos empañados como si las ciruelas de su pasado lo atraparan en ese horror. «Una elección que pesa como una roca, amigo», murmuró él, su voz temblando entre los retumbos. «Nunca fue solo nuestra elección, es una prueba de nuestros destinos entrelazados». Las palabras de Moisés eran como dagas, penetrantes. Mientras el grupo luchaba contra la sombra, imágenes emergieron, retorciéndose y girando en el aire: un pequeño pueblo en llamas, un niño que lloraba solo, y una madre que lo buscaba en medio de la desesperación. Eran escenas que desgarraban el alma, recordatorios de lo que habían perdido y lo que podrían perder aún más. ¿Por qué?
Sarai gritó, incapaz de soportar la visión. No somos responsables de esto. Su cuerpo temblaba, y su voz se alzaba entre los gritos y llantos. Pero Moisés, con sus ojos cansados, simplemente desvió la mirada, como si supiera que cada uno tenía que encontrar su propia verdad. La sombra pulsaba más, acercándose, desvaneciendo la última chispa de esperanza. La multitud se inquietaba, algunos comenzaban a retroceder de la proximidad de la oscuridad, incapaces de soportar el peso del sacrificio. Entonces, Sarai dio un paso al frente, impulsada por un ardor feroz. No podemos darnos por vencidos, ella exclamó, su voz resonando con una fuerza inesperada. Si enfrentamos esto, si desenterramos los secretos, tal vez podamos cambiar el destino. Tal vez no todo esté perdido. La multitud la miró, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza y temor. Era un momento de conexión genuina, casi palpable, como una cuerda que se tensaba, lista para romperse, pero justo en ese instante, la sombra se deslizó y se convirtió en algo más, tomar la forma de un rostro desgarrador, la imagen de una mujer que una vez había sido amada. No puedes escapar de tu verdad, Sarai, susurró la figura, cada palabra una carga pesada. Sus rasgos eran delicados, pero sus ojos mostraban un dolor devastador, cicatrices de traiciones pasadas. «Cállate». Sarai gritó, cubriéndose los oídos. Pero las palabras de la sombra se infiltraban en su mente como un veneno, ahogándola en recuerdos que jamás había querido enfrentar. A su alrededor, la multitud parecía estar atrapada en el mismo ciclo de desesperación, luchando para deshacerse de las sombras de sus propios pasados, y entonces, una nueva visión apareció, una ciudad en ruinas, despojada de luz y vida. Esto es lo que les espera si no actúan, resonó la sombra, apuntando con un dedo a cada uno de ellos. La verdad dolía, cortante, tan fresca como el aire de la madrugada. Váyanse, dijo Moisés, su voz ahora más fuerte, más decisiva. Si no están listos para enfrentar sus propios demonios, entonces la oscuridad los consumirá. El precio del conocimiento es alto y a menudo doloroso. Pero es su derecho revelarlo. Ya no puedo guiarles. La desolación acechó a la multitud, y Sarai sintió una tumultuosa mezcla de rabia y dolor. ¿Qué más ocultas, Moisés? La pregunta flotó, como una línea en su mente, desafiando al destino. La mirada grave de su líder la retó a indagar más. ¿Cómo podían encontrar la luz sin una verdad completa? Cuando la sombra rugió, lanzando sus tentáculos hacia ellos, un grito colectivo se alzó en un lamento agonizante. La multitud supo que la decisión estaba en sus manos. Iban a enfrentar el sacrificio y desvelar la oscuridad, o permitiría que el ciclo de dolor reinara eternamente, en el último instante, mientras la sombra se precipitaba sobre ellos. Sarai apretó los dientes, decidida a enfrentar su propio horror. No lo haré sola, murmuró, con una fuerza renovada. Juntos, podemos salir de esto. La oscuridad se abalanzó, y el tiempo pareció detenerse. Todo se volvía un torbellino de emociones, dudas y decisiones aplastantes. La elección que habían hecho estaba ahora frente a ellos, y con cada latido, el futuro se veía más incierto. ¿Podrían realmente librarse de su pasado, o la sombra los tragaría para siempre? La respuesta se cierne en el aire, esperando ansiosamente ser revelada. La oscuridad se cerró sobre ellos como un manto pesado, y el frío de la sombra invadió cada rincón del alma de Sarai. Sin embargo, un destello de luz atravesó el abismo, la determinación de no rendirse. Fue entonces que su mente emitió un grito desgarrador, un eco de lo que había perdido, su madre, sus sueños, su hogar. Lo sé, no estás sola, murmuró Elián, acercándose a ella. Nosotros también luchamos contra nuestros demonios. Esta sombra quiere que nos dividamos. La voz de Elián era un ancla, firme y palpable dentro del caos que los rodeaba. Moisés se mantuvo al margen, su figura oscura apenas visible.
Se le notaba el peso de sus decisiones pasadas, cada segundo parecía desgastarlo más. Esto no es un juego, advirtió, su mirada perdida en el abismo oscuro. Una vez que desenterramos las verdades enterradas, no hay vuelta atrás. La sombra rugió de nuevo, desvaneciéndose y moldeándose en imágenes terribles, rostros de personas que conocían y amaban, aquellos que no pudieron salvar. Una mezcla de horror y culpa comenzó a consumir a los presentes. «Destrúyanos, pero no dejen que esto se apodere de ustedes», gritó la multitud en un coro desesperado. «Debemos unirnos», insistió Sarai, «con la fuerza de 1000 tempestades, cada uno debe aportar su luz, por pequeña que sea». La multitud, agotada pero decidida, se fue congregando alrededor de ella, formando un círculo de esperanza. Fue entonces que, sin previo aviso, Elián cayó de rodillas, su rostro una mezcla de desesperación y revelación. Moisés. La sombra, sabe de nosotros. Nos ha seguido. Ha estado al tanto de nuestros secretos más oscuros. No podemos aferrarnos más a las verdades que nos han frenado. Debemos liberar nuestro pasado. Un silencio repentino abrazó el ambiente, la multitud conteniendo el aliento. La sombra respondió, arremetiendo con furia, proyectando cicatrices del pasado en uno y otro rostro. Los recuerdos de traición, desamor y odio fueron tomados de sus corazones como un eco aterrador. «Esto es lo que somos en su esencia», resonó la voz alienígena de la sombra, llenando el aire de un helado realismo. La culpa y el dolor son los guardianes de sus secretos. Mantenerlos ocultos requiere sacrificio, uno que están a punto de pagar. No. No dejaremos que nos controle. Sarai gritó, su voz como un tambor resonante en medio del estruendo. Sus palabras son cadenas, y necesitamos romperlas. Un destello de luz surgiendo del interior de cada persona comenzó a iluminar el oscuro horizonte. Era un fuego interno que destellaba entre sombras de rencores y temores. Pero justo cuando la resistencia parecía restaurarse, la sombra se transformó nuevamente, tomando la forma de una aparición conocida para Sarai, su madre. «¿Por qué no me aceptaste nunca, hija? ¿Por qué me has olvidado?» El dolor palpable de sus palabras cortaba la atmósfera, arrojando a Sarai a un abismo de angustia. «No. No eres más que un reflejo de mi miedo. No eres mi madre». Sarai, con las manos temblando, miraba al rostro de la sombra y, por un instante, algo en ella se rompió. Una crepa se abrió en su corazón. Era la primera vez que enfrentaba a esa parte de su pasado. La multitud había comenzado a tomar conciencia de las proyecciones de sus propias sombras. «Si no nos enfrentamos, jamás seremos libres», murmuró Elián, mientras las lágrimas le arrebatan la voz. Esa lucha interna fue suficiente. Con un grito colectivo, la multitud enfocó su energía en la luz que emanaba de su interior, enfrentándose a las sombras que cada uno de ellos había dejado sin resolver. La oscuridad se retorcía, estallando en ruidos ensordecedores. «Moisés, ayúdanos a liberarnos. Dinos cómo hacerlo». Sarai invocó, sintiendo que su luz empezaba a debilitarse. La presión del sacrificio pesaba sobre cada uno. «Debemos aceptar que el pasado nunca se va, pero lo que hacemos con él puede liberarnos», Moisés respondió, su voz resonando con una autoridad que canalizaba la esperanza. Sarai lo miró fijamente, las palabras como un mantra. «Este es nuestro momento. Es hora de que cada uno de nosotros se libere». Juntos, alzaron sus manos, y con una explosión de luz pura, la sombra rugió, temblando en un vaivén de dolor y pérdida, sin saber que el verdadero poder provenía de la unión de sus corazones. Y en ese instante culminante, con la sombra a punto de ser derrotada, una voz familiar susurró a Sarai desde el abismo: «El verdadero sacrificio viene de una verdad que pocos han enfrentado. ¿Estás lista para lo que viene?». La advertencia la dejó helada. El sacrificio podría ser mucho más grande de lo que habían imaginado, y solo ahora comenzaba a entender lo que estaba en juego.
La lección más dura de todas se vislumbraba en el aire denso y cargado. Mientras los ecos de su elección reverberaban, un nuevo desafío se asomaba en el horizonte, y una pregunta inquietante se instaló en su mente: ¿qué precio tendrían que pagar para cambiar su destino por completo? La luz estalló a su alrededor, vibrando con una energía que parecía empujar todo lo oscuro hacia las esquinas del abismo. Sarai sentía una oleada de poder que era ajena y familiar al mismo tiempo, como si cada ser a su lado estuviera ligado a ella por un hilo luminoso. No podían rendirse, no ahora, no cuando la sombra apretaba como una serpiente lista para estrangular. Sarai. La voz de Elián resonó en el caos, pero ahora era diferente. Esta vez, ella detectó un temblor de preocupación que cortaba como un cuchillo afilado. El sacrificio. ¿A qué se refería con eso? Moisés miró alrededor, su rostro pálido contrastando con la oscuridad aún latente. El sacrificio es lo que se requiere para enfrentar a la sombra. Cada uno de nosotros debe mirar dentro de sí. Hay secretos que no deben seguir en la penumbra, respondió sin titubear, aunque el pánico comenzaba a dibujarse en sus ojos. Sarai sintió que su corazón se aceleraba. Hablar de sacrificios era peligroso. Las sombras en su interior empezaban a palidecer, pero no desaparecían. ¿Qué estamos dispuestos a perder para vencer esto?, se preguntó, ya sintiendo la inquietante presión de su propia verdad. En el epicentro del caos, la sombra reafirmó su forma y, esta vez, transformándose en una figura sombría, comenzó a susurrar los secretos que habían guardado con recelo. Las voces brotaban como tormentas, cargadas de verdades nunca dichas. Elián, ¿sabías que tu padre te abandonó por otra familia? ¿Eras tú realmente su preferido? ¿Sarai y sus sueños rotos? ¿Moisés y sus promesas vacías? Los ecos de esas revelaciones golpearon a cada uno, como olas furiosas de un mar tempestuoso. Sarai sintió una profunda abrumadora vergüenza al recordar las palabras que nunca le había atrevido a confesar. «Cierra la boca», gritó, buscando contener el pánico, intentando silenciar las voces que emergían de la sombra. Ella debía ser fuerte, no solo por ella, sino por todos. No somos lo que la sombra dice. Pero la sombra atacó con más fuerza, arrojando imágenes aterradoras, mostrando a la multitud sus propios vacíos. No solo eran los secretos del pasado, también los desequilibrios de cada uno. De las culpas arraigadas en sus corazones que habían crecido como cáncer hasta convertirse en poderosísimas cadenas que no les dejaban avanzar. «Atrévete a enfrentarlos», rugió la sombra, burlona, mientras las proyecciones del sufrimiento se arremolinaban. Entonces, en un momento impactante, una figura emergió del fondo. Aquella sombra había tomado la forma del hermano de Sarai, perdido una noche fatídica y arrastrado por la culpa que ella nunca se había perdonado. «¿Por qué no hiciste nada cuando te necesitaba? Estabas tan ocupada soñando que te olvidaste de mí», la voz helada de su hermano retumbó en su mente. Cada palabra era una daga en su corazón. «No puedo hacer esto». Sarai reclamó, las lágrimas aflorando con una fuerza que le estrechaba la garganta. Esa revelación era un puñetazo a su realidad. ¿Estaba realmente lista para enfrentarse a ese dolor, a las verdades que la ataban a la sombra y, por ende, a su dolor? Es tu pasado, Sarai. Es hora de que elijas. Elige tu camino, el precio que estás dispuesta a pagar, dijo Moisés, su voz resonante, impulsándola hacia adelante. Sarai sintió esas palabras como un bálsamo provocador. Quizás, solo quizás, la clave estaba en la aceptación. En aceptar su dolor, su pérdida. En compartir. En abrirse a los otros. El sacrificio no siempre era físico, a veces, era un acto de valentía emocional. Con un profundo aliento, se irguió, su luz intensificada: «Lo haré. Estoy lista para enfrentar mi verdad. No más sombras, solo luz». La multitud comenzó a hacer eco de su resolución, y en aquel momento, el aire se llenó de determinación.
Eran un organismo único, sintiéndose más fuertes juntos. Pero justo cuando su luz comenzó a crecer, la sombra lanzó su ataque final. No tienes idea del horror que se desatará si lo haces, rugió, mientras una onda de oscuridad se arrojó sobre ellos, envolviendo a la multitud en un silencio frío y aterrador. ¿Podrían atravesar la prueba final antes de que todo se desmoronara? ¿Qué más secretos y pruebas ocultos tenían que enfrentar? La pregunta flotaba, cargada de vulnerabilidad y fuerza, mientras cerraban sus ojos y se preparaban para un sacrificio que podría cambiarlo todo. La tormenta rugía, un eco de agonía por el sacrificio que se avecinaba. Sarai, empujada por una fuerza interior que nunca había conocido, sintió el calor de la luz colectiva que emanaba de los corazones temerosos pero decididos de su pueblo. A su alrededor, la sombra continuaba amenazante, susurrando mentiras ocultas y recuerdos devastadores que deseaban atraparlos en un ciclo eterno de dolor. «Esta es nuestra hora», gritó Sarai, su voz resonando en medio del caos. «Juntos, enfrentaremos lo que hemos escondido. No permitiremos que nuestros miedos nos destruyan más». La multitud, antes dividida entre el pánico y la desesperación, comenzó a unirse, uniendo sus manos en un círculo de esperanza. La luz en sus corazones brillaba más intensamente, iluminando incluso los rincones oscuros de sus pasados. Con cada respiración compartida, un intenso fervor llenaba el aire, y Sarai podía sentir cómo sus miedos iban cediendo lentamente ante la fuerza de su conexión. Moisés, la figura desgarrada que un día había sido su líder, observaba desde el miedo y la culpa que había cargado por años. «No hay vuelta atrás», dijo en un susurro desgastado por la carga de su propio pacto. «El sacrificio puede ser el precio de la verdad, pero cada uno debe estar listo para soltar su carga». Las sombras en el suelo temblaron. Se retorcieron, gritando y ofreciéndose a tragarlos, pero al mismo tiempo, parecía que su resistencia se iba desvaneciendo. Ahora, un nuevo poder había tomado el control, el poder del amor, la conexión, la verdad que les había eludido durante tanto tiempo. Sarai cerró los ojos y sintió una oleada de visiones. Energía casta brilló en sus recuerdos, en los momentos de alegría compartida, del amor incondicional que había sentido. «Recuerden sus luces», pidió, «sus verdad y fuerza son la clave. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar». En su mente, las imágenes comenzaron a fluir: el niño que conocía el dolor de la soledad, la madre que había llorado por su familia, el anciano que había perdido esperanzas. Todos en la multitud sentían esa carga empujándolos hacia adelante. La sombra se agitaba, ahora bastante incómoda ante la voracidad de sus esperanzas. «Voy a enfrentar mi verdad», exclamó Elián, levantando su voz por encima del murmullo creciente. «No permitiré que el pasado me defina más. He perdido mucho, pero hoy me elijo a mí mismo». En respuesta, la sombra se encogió. Las palabras de Elián resonaron profundamente, como un eco que se expandió en la luz que ahora llenaba el claro. Uno por uno, cada persona hizo un paso adelante, listos para confrontar su dolor. El hermano de Sarai, una figura que había atormentado sus recuerdos, emergió de la negrura. «¿Por qué me dejaste caer? Olvidaste que siempre estuve contigo», susurró la sombra, incapaz de ver la fortaleza que había cultivado Sarai. «No eres más que un reflejo de mi miedo», contestó Sarai firme. «Hoy, te enfrento. Te llevo conmigo en este sacrificio, así que ya no vivirás en mi sombra». La multitud agarró con fuerza las manos de sus compañeros, sintiendo cómo la energía que emanaba de ellos atravesaba el aire. Las sombras se estremecieron una vez más. «Sí, cada uno de nosotros tiene algo que enfrentar», afirmó Sarai con resolución. «No podemos huir de lo que somos. Pero cada cicatriz también es una señal de vida. Elegimos ser más que nuestras sombras. Elegimos amarnos a pesar del dolor». Inspirados por sus palabras, los demás comenzaron a hablar también, liberando historias que habían mantenido encerradas durante tanto tiempo.
La carga del silencio se fue suavizando, cada testimonio era un ladrillo que se desmoronaba con la fuerza de su unión, al mismo tiempo, escenarios de traición, dolor y sufrimiento se desvanecían en el aire como plumas llevadas por el viento. La sombra empezó a desmoronarse, atrapada entre la luz de sus revelaciones. Sarai podía sentir el debilitamiento de su influencia. Su verdad, en conjunto, era más fuerte que cualquier opresión. Al final, el silencio reinó en el claro. Una calma inesperada envolvía a todos, acompañada solo por el murmullo del viento. Las sombras se desvanecieron por completo, y una claridad asombrosa comenzó a llenar el espacio. Sarai respiró hondo y abrió los ojos. La luz había triunfado sobre la oscuridad. Se volvió hacia los demás, que ahora llevaban expresiones de libertad y liberación. Cada mirada era un reflejo de lo que habían superado juntos. Hoy hemos roto ciclos, proclamó. Hoy hemos elegido la verdad y la conexión sobre el miedo. Juntos, somos más fuertes. La multitud estalló en un grito de triunfo, un canto unificado que se alzó hacia el cielo, resonando como un eco de su lucha por la libertad. Con los corazones ligeros y el peso de la verdad finalmente compartido, comprendieron que el sacrificio no solo había sido enfrentarse al pasado, sino también a las sombras que habían mantenido prisioneros en su interior. Habían recuperado su luz. Sarai alzó la vista hacia el horizonte. Sabía que la vida todavía les deparaba desafíos, pero también entendió que habían encontrado un camino nuevo. La esperanza ya no era una ilusión. Ahora brillaba tan fuerte como el sol naciente sobre el desierto. Entonces, Moisés, transformado por el poder de su conexión y la liberación, se acercó a Sarai. «Has hecho lo que yo no pude», dijo suavemente. «Has conocido el sacrificio, y has renacido como un nuevo líder». Los corazones de los exiliados palpitaron en agradecimiento. La noche se había disipado, y con ella, la sombra que los había reprimido. La luz había regresado, trayendo consigo el espíritu inmortal de la libertad. La vida en el desierto continuaría, pero ahora era un nuevo comienzo. Y aquí culmina nuestra historia. Pero aún no se acaba. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu participación es crucial para mantener viva nuestra comunidad.